en relación a este tema de las causas del pecado, es inevitable hablar de el amor propio, ¿no? En Santo Tomás hay toda una enseñanza acerca de lo positivo del amor propio, ¿no? Amarse a sí mismo es fundamental para la vida humana, ¿no? Eh, si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás, ni tampoco a Dios, ¿no? Entonces hay un sano amor ordenado de sí mismo que es fundamental, ¿no? Pero, bueno, hay un amor desordenado de sí mismo, ¿no? Este egoísmo, este orgullo, esta soberbia, y esto es raíz de todos los pecados. San Agustín tiene una famosa frase, que él habla mucho de esto, dice, el amor de sí, se entiende el amor desordenado de sí, hasta el desprecio de Dios, es lo que hace a la ciudad de Babilonia, ¿no? La ciudad de los pecados. En cambio, el desprecio de sí mismo, la renuncia a sí mismo, que es amarse ordenadamente a sí mismo, eh, hasta el desprecio de sí, hasta la conversión, digamos, de Dios, eso hace a la ciudad de los santos, ¿no? A la ciudad de Jerusalén. Bueno, entonces, eh, ¿cómo podemos entender esto? A ver, amar, una definición de amar muy sencilla es querer el bien para alguien, ¿no? Entonces, cuando yo amo, siempre amo dos cosas. El bien que quiero para alguien, eso lo amo con amor de concupiscencia, se llama. Y ese alguien para quien quiero el bien, ya sea para mí mismo o para otro. A ese alguien, a esa persona, ya sea yo u otro para quien quiero el bien, lo amo con amor de amistad, ¿no? Entonces, cuando uno se ama a sí mismo, quiere algún bien para sí. Eso es amarse a sí mismo, querer un bien para sí. Y esto, cuando se hace desordenadamente, puede pasar por dos razones. Primero, en razón de a mí mismo para quien quiero el bien. Es decir, en relación a ese alguien para quien quiero el bien. Y uno se ama desordenadamente a sí mismo en ese sentido, en la medida en que quiere algo para sí mismo, perdón, quiere algo para una dimensión de sí mismo que no es la más principal. Es decir, cuando nosotros queremos algo para una parte de nosotros que no es la más profunda que tenemos, como podría ser satisfacer alguna emoción, alguna pasión o algo por el estilo, y no desear algo para nuestra dimensión más profunda, que es nuestra dimensión espiritual, bueno, ahí alguien se ama desordenadamente, ¿no? Cuando quiere, por ejemplo, los bienes del cuerpo, sin tener en cuenta los bienes del espíritu, por ejemplo. Bueno, eso es un lado. Pero, por otro lado, alguien también se puede querer desordenadamente a sí mismo por parte del bien que quiere para sí mismo. Y bueno, eso puede pasar porque quiera algo que en ese momento no sea bueno para él, ¿no? Pero acá es importante el tercer punto, esto de la triple concupiscencia según San Juan. No sé si conocen ese pasaje, pero en la primera carta de San Juan, el apóstol dice que en el mundo hay tres cosas: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Concupiscencia de la carne, de los ojos y soberbia de la vida. Bueno, esa enseñanza de San Juan es la base bíblica, sí, del Nuevo Testamento, que fundamenta la doctrina de los vicios capitales, que desarrollaron los padres del desierto, los padres de la iglesia, y sobre todo San Gregorio Magno, y después Santo Tomás termina de sistematizar, y es la doctrina que nos llega hoy en día. Esta es una doctrina, digamos, muy importante, que hoy en día está redescubriendo el tema de los vicios capitales, y, y es lo siguiente. Entonces, cuando yo me amo desordenadamente a mí mismo, quiero desordenadamente algún bien para mí. Quiero desordenadamente algún bien para mí. Ahora, los bienes humanos son tres. Esto ya lo decía Platón. Los bienes exteriores y los bienes interiores. Dentro de los bienes interiores están los bienes del cuerpo y los bienes del alma, ¿no? Entonces son bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma. El hombre puede querer desordenadamente para sí esos tres bienes. El deseo desordenado de los bienes exteriores, los bienes que ofrece el mundo, eso es la avaricia, ¿no? El avaro es el que se apega desordenadamente a los bienes que ofrece el mundo, ¿no? Sobre todo la riqueza, las posesiones, tener más casa, tener más autos, tener más ropa, tener más plata, etcétera. Después, el amor desordenado a los bienes del cuerpo, eso es la gula y la lujuria, ¿no?
Bien, sobre todo los bienes del sentido del tacto, ¿no? El placer físico, como puede ser la comida, la bebida que embriaga, ¿no? El alcohol y el sexo, ¿no? Los placeres venéreos, la gula y la lujuria. Y después el hombre puede crear desordenadamente los bienes del alma, entonces ahí aparece la soberbia, la vanidad, que es el deseo desordenado de la excelencia, la propia excelencia, y que eso se manifiesta a los demás, que los demás me den fama, me den reputación, y esto pasa muchísimo hoy en día. Hay personas que desean desordenadamente la fama a tal punto de que el objetivo de su vida es ser influencers o tener más seguidores en Instagram o lo que sea, ¿no? Bueno, esto pasa mucho. Bueno, entonces todos los vicios capitales se entienden como el hombre que se quiere a sí mismo de manera desordenada. Y de acá brotan un montón de vicios. Eso significa ser un vicio capital. Los vicios capitales no son los peores pecados, hay peores pecados que no sean los capitales, sino que se llama capital el vicio que es cabeza de otros, justamente. Es decir, el vicio a partir del cual se generan otros defectos. Y esos otros defectos se llaman las hijas de los vicios capitales. Bueno, cada vicio capital tiene sus hijas, eso no importa. Bueno, y por último, em, cerramos con no la causa del pecado, sino el pecado en cuanto causa, es decir, los efectos que produce el pecado en nuestro corazón, ¿no? Bueno, ahí hay toda una enumeración, no los voy a poder desarrollar mucho, pero bueno, los nombramos simplemente. Pero bueno, básicamente el pecado destruye mucho la vida personal, disminuye la inclinación que tiene el hombre hacia el bien y hacia la virtud, hacia obrar conforme a su naturaleza, porque esos son los vicios son disposiciones que el hombre tiene que van en contra de su naturaleza. Es decir, yo tiendo hacia algo y tengo en mí mismo una tendencia a algo contrario. Por eso me gusta la foto que está como despedazado. Uno de los efectos del pecado es desgarrar, despedazar al hombre, es decir, hacer que tienda por su naturaleza a Dios y al bien y por el pecado a algo distinto. Entonces el hombre experimenta falta de paz, contradicción, lucha interna, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, después las famosas heridas de la naturaleza, ¿no? Las vulnera nature, ignorancia en la inteligencia, malicia en la voluntad, debilidad en las pasiones, en el apetito irascible y concupiscencia, es decir, deseo desordenado de placer en en nuestro apetito concupiscible, ¿no? Bueno, después, obviamente, un pecado mortal nos saca la gracia y la presencia de Dios en el corazón, nos impide alcanzar nuestro fin último. Después es muy interesante, Santo Tomás dice que el pecado produce una mancha en el alma. Claro, cuando una cosa física se mancha es porque entra en contacto con otra, ¿no? Bueno, cuando el hombre peca, eh, entra en contacto por el amor con las cosas. Y como se apega o se adhiere por el amor a las cosas de manera desordenada, desvinculándolas de su fin último, de su propia naturaleza más profunda, eso le deja una mancha al hombre. Esa mancha es la pérdida del esplendor que tiene el hombre por la luz natural de su razón, por la cual tiene que dirigirse en sus actos, y que en los pecados justamente es no dirigirse por esa luz, y entonces entrar en una cierta tiniebla natural, y la pérdida del esplendor que tiene el hombre por la luz recibida de Dios, como puede ser la luz de la fe, la gracia misma, ¿no? Y entonces cuando el hombre obra mal, va en contra de esa luz y entenebrece su alma, ¿no? El hombre se vuelve oscuro. Bien, después está el reato de la pena, esto es lo que ya dijimos, que todo pecado tiene una penalidad, un castigo, así como el ser humano cuando en sociedad obra mal, tiene un castigo, va a cárcel o paga una multa, lo que sea. Y todo pecado también tiene un castigo interno, más allá de que no te agarren, no te agarre la policía o lo que sea, todo pecado deja una especie de cárcel interior. La conciencia se remuerde y se arrepiente de las cosas que hizo, ¿no? Bueno,